pueden tomar su lugar. Buenos días, estamos felices, bendecidos de estar acá en casa, porque somos una familia espiritual, un solo cuerpo. Estamos aquí felices de estar con ustedes. También nuestros hijos están acá hoy con nosotros. Gracias por ese cariño, ese amor de cada uno de ustedes que se ha volcado hacia nosotros en estos días de esta situación que estamos atravesando como familia, pero estamos con gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y gracias una vez más por recibirnos acá en esta casa preciosa, en este templo. Amén. Buenos días, que Dios los bendiga, hermanos, y de verdad para nosotros es un privilegio muy, muy especial. Nos sentimos contentos de estar con ustedes y es una gran responsabilidad también delante del Señor compartir la palabra del Señor con ustedes. Pero antes de compartirla, yo quiero pedirles, por favor, si se pueden poner de pie. Vamos a orar por la familia Castillo. Bendito Padre Celestial, llegamos hasta el trono de tu gracia y en esta mañana, Padre, nos unimos como iglesia para interceder por la familia Castillo. Señor, tu palabra dice que eres tú el único que puede dar paz, la paz que el mundo no tiene, pero que tú, Señor, sí la tienes y nos la puedes dar a nosotros. De ese tipo de paz te pedimos sobre cada miembro de la familia Castillo. Padre, bendecimos a hermana Eli, bendecimos, Señor, a los hijos de hermana Eli, y Señor, te damos gracias por la vida de Neri. Señor, gracias porque le tuviste en esta tierra 65 años. Y tú, Padre, eres el que ahora fortalece a cada hermano de nuestro hermano Neri. Tú eres el que fortalece a su esposa y a sus hijos, a sus nietos. Tú eres el que fortaleces a toda la familia. Y de igual manera, Señor, nosotros al pedirte la bendición tuya en este momento de crisis sobre la familia Castillo, también, Señor, venimos a suplicarte tu bendición sobre la familia de hermana Vanessa y, Señor, sobre cada hermano de la iglesia que esté pasando por una situación difícil. Que la bendición tuya, Señor, en medio de la crisis, la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el segundo libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas vamos a leer los versículos del 22 al 27. Segundo Crónicas 22 al 27. Entonces, antes de leer, voy a como Crónicas y Reyes son libros que tratan sobre la historia de Israel, ¿verdad? En épocas difíciles. El contexto, hermanos, de este libro y de este capítulo es un contexto donde el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Ellos no se daban cuenta, ellos pensaban que estaban bien, pero se habían alejado de Dios. Y entonces, una de las cosas que a ellos les tenía que hacer claro que se habían alejado de Dios era la idolatría. Sube como rey Josías. Era un niño de 8 años. Y sí, de 8 años era Josías, dice en el versículo 1. Pero en ese momento en Israel y en Judá, ¿verdad? Había una característica de los reyes.
voy a leer, por ejemplo, en el capítulo 33 y versículo 1 y 2. Miren, pues, en capítulo 33, y así pudiéramos agarrar otros capítulos cuando comienza un rey. Dice en el 33: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, los reyes hacían lo malo y según ellos creían que estaban haciendo bien. Cuando Josías asciende, su padre Manasés, su abuelo Manasés y su papá Amón tenían esta característica de hacer lo malo ante los ojos del Señor. No era un asunto de hicieron lo malo ante la gente, no, hacían lo malo ante los ojos del Señor. En el capítulo 33 siempre dice, en el versículo 23, hablando de Amón: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Entonces, la idea es, hermanos, al leer este pasaje de la Biblia de 34, 22 en adelante, es que nosotros nos demos cuenta cómo Israel tenía un pecado que Dios detestaba. Miren, hay diferentes tipos de pecados y pecado es pecado, ¿verdad? Pecado es pecado. Y nosotros los seres humanos clasificamos los pecados. Hay mentiras blancas y hay mentiras de todos colores, ¿verdad? Entonces, algunas mentiras, ¡uy, qué gran mentira la que se echó! Pero se dejan pasar. Ahora, yo la semana pasada me enteré de una iglesia en Guatemala que le puede tolerar cualquier pecado a un hermano, especialmente los que sirven. Y dicen ellos: el único pecado que no le toleramos a la gente que sirve aquí en la iglesia es que mientan. Imagínense, nosotros tenemos mentiras de colores y ellos son tan tajantes. Eso me enteré la semana pasada, ¿verdad? Que el que miente lo despide. Pero para no alargarme, porque el reloj camina, vamos a leer en 2 Crónicas, porque es que uno se pica, ¿verdad? Pica del verbo salirse del tema. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 22 en adelante. Dice ahí la palabra: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. ¿Cuáles eran las palabras antes dichas? Que resulta que en el templo habían encontrado la Biblia, la palabra, pues, las escrituras. Pero en el templo, hermanos, en el templo se había perdido la Biblia. No sabiendo, y de repente haciendo limpieza se encuentran con el libro y se lo llevaron al rey. Entonces sigo leyendo: y le dijeron las palabras antes dichas. Y versículo 23, y ella respondió, o sea, Hulda: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón, o sea, a Josías, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará
se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Imagínense ustedes, Dios diciéndole a Israel, se los va a llevar el río, pero va a ser por sus pecados. Imagínense, qué duro, ¿verdad usted? Ahora, 26, y acá es donde nos queremos entrar. Mas al rey de Judá, o sea, a Josías, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, o sea, de la Biblia, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Amén. Padre bendito, ponemos delante de ti esta palabra que tu Espíritu Santo nos está dando hoy. Padre Santo, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que hable al corazón de cada uno de nosotros. Padre Santo, que tu palabra caiga hoy en corazones fértiles, en corazones suaves, que absorben tu palabra y que absorben tus promesas, para que nosotros nos levantemos del lugar de donde estemos caídos, y que así, Señor, vivamos como hijos de la promesa para gloria tuya. Háblanos, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, hermanos, resulta que Josías tenía 8 años, y conforme pasan los primeros años de su reinado, él más o menos como 8 años después de haber comenzado a ser rey, dice Josías un día: y ese lugar, ese edificio feo que está ahí, ¿qué es? Es el templo, le dijeron. El templo hay que limpiarlo, si es el templo hay que limpiarlo. Y entonces mandan gente y empiezan a limpiarlo y encuentran la palabra de Dios. Y hermanos, aquí cabe una pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿En dónde está la Biblia en nuestras casas? Algún día nosotros hemos hecho la Biblia de mi abuelita. Ay, mi abuelita, su Biblia, toda manchada la tenía, porque la leía. Y a veces nosotros tenemos Biblia y la tenemos limpia, la tenemos sin estrenar. Y el deseo de Dios es que nuestra Biblia esté manchada, que si se nos rompe, que si le cae una mancha de café, porque, hermanos, donde la Biblia se usa hay bendición. Donde la Biblia se lee hay victoria. Y entonces Josías, y me gusta la historia, porque a mí de niño, cuando me la contaron, hermanos, uno de niño, ¿verdad? Uno tiene imaginación. Cuando me la contaron en la escuela dominical, yo me imaginaba al muchachito que andaba ahí también él limpiando. Era el rey, pero yo en mi imaginación, pues, yo me lo imaginaba que él también ahí andaba con la escoba en la mano, ahora con la aspiradora, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, hallaron la Biblia. Y pero al mismo tiempo yo decía, ¿y cómo fue que se les perdió la Biblia? Pero ni modo, se perdió, hermanos. Y cuando la Biblia se perdió, aparecieron los ídolos. Y usted es de verdad, es una cosa así que lo espanta a uno, cómo donde la Biblia desaparece, los ídolos fluyen. En el tiempo de Israel, es que por eso la Biblia dice en Éxodo 20, Dios le dice a Moisés: escribí esto, Moisés, no tendrán dioses ajenos delante de mí.
Pero cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, los que vivían ahí tenían, por ejemplo, ¿verdad?, tenían un ídolo que tenía las manos así. Tenía las manos así. Y uno dice, locos, ¿verdad? Pero a pesar de que eran locos los que hacían esos ídolos, los reyes de Israel, o sea, los líderes del pueblo de Israel, cuando tenían un hijo recién nacido, porque esas estatuas eran vacías por dentro. Entonces le metían fuego, eran de metal, ¿verdad? Le metían fuego, y cuando el fuego se metía en ese ídolo y se ponía el rojo vivo, los reyes ahí tiraban a sus hijos. Ustedes, que un papá con sus 5 sentidos o con una mamá con sus 5 sentidos permitiera poner a su hijo en los brazos al rojo vivo de un ídolo de metal, ¿verdad que le hace falta un tornillo a alguien que hace eso? Pero eso hacían los reyes de Israel y el pueblo también, ¿verdad? Entonces a Dios le ofende la idolatría. Miren, la verdad es que las religiones todas tienen sus ídolos, hasta los evangélicos a veces. Porque ustedes se van a alguna religión de cualquier lugar. Yo una vez estaba viendo un documental del dios Rata y me quedé viéndolo porque me llamó la atención. Hay un templo en cierto lugar del mundo que su primera letra es I, la segunda es N, la otra es D, la otra es I, la otra es A. Y en ese país hay miles de dioses. Y uno de los dioses en ese país se llama Dios Rata. Y al Dios Rata en su templo, porque tiene su templo, ¿verdad? Ni modo. Entonces ahí ponen los platitos con leche. Y entonces en la noche baja el animal ese y toma leche. La que le sobra queda como leche bendita. Y el siguiente día llega la gente que puso ahí la ofrenda de leche y se la toma. ¿Verdad que le hace falta un tornillo a algunas gentes? Y así pudiera yo, y como solo me quedan 18 minutos, pero así pudiera contarles otros casos, ¿verdad? En donde, ¿cómo hay ídolos? La santa patrona que nos da feriado en los pueblos donde vivimos. Ni modo, la patrona, ¿verdad? Y hay que rendirle honores a la patrona. Pero hay evangélicos que tienen ídolos más modernos. Un carro, por ejemplo. Ese carro, no me lo toque, no me lo toque. Una vez una señora, así por quedar bien, ¿verdad?, agarró una toalla, ustedes, y empieza a limpiar el carro de un señor. ¡Alto, alto! ¿Qué está haciendo? Le estoy limpiando su carro. Ese carro no se limpia así, le digo. Y miren, no les exagero. Llegó el señor y lo limpió así, ¿ve? Así se limpia, aprenda, le digo. Era su ídolo, era su ídolo. A veces un ídolo puede ser un hijo, o la esposa, o el esposo. Netflix. Yo no sé. Yo no sé. Mejor leo la Biblia acá. Dice el versículo 24. Le dice Hulda, ¿verdad? Le manda a decir, la profetisa Hulda le manda a decir al rey: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira.
con todas las obras de sus manos. Va, provocando mi ira. Dejémoslo ahí. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así. Miren pues, Jehová el Dios de Israel le ha dicho así al rey. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, hermano. O sea, ahora Dios nos dice a nosotros: por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Qué significa oír las palabras del libro? Hermanos, oír las palabras del libro es obedecer lo que la Biblia nos manda. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí dice: a todos los que le recibieron. ¿En dónde obedecimos nosotros ese versículo? Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, entregarle nuestra vida. Cuando nosotros decidimos vivir para el Señor. Cuando Pablo dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se dio a sí mismo por mí. Entonces, y ya no vivo yo. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que he pasado una semana, usted que mire, pero Dios sabe. Y ya no vivo yo significa que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Pero cuando decimos que Jesús es mi Señor, yo estoy diciendo: mande usted capitán, mande usted coronel, mande usted mi general. ¿Y cuál es la orden de general? El domingo te quiero en la iglesia. Pero es que he trabajado tanto, mi general, que ustedes se imaginan un soldado que a las 5 de la mañana empieza piri piri pi 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 piri piri pi pi pi. Tengo sueño, anoche me acosté como a la 1. Ay, que se aguante el capitán. ¿Acaso que él me manda, ve? ¿Se imaginan ustedes un soldado que piense de esa manera? Imagínense ustedes. Y después llega el cabo, ¿verdad? Recluta, levántese. Ay, no tengo ganas, andate vos solo, hombre. ¿Verdad que no cabe en la cabeza eso? Entonces, cuando nosotros somos cristianos, te quiero sirviendo en la iglesia. No me queda tiempo, no te estoy preguntando si te queda tiempo. Te quiero sirviendo en la iglesia. Mire, es que donde manda capitán no manda marinero. Y es que nuestro capitán es Cristo. Y cuando Él habla, no solamente es capitán, es nuestro Señor. Y cuando Él habla, cuando nuestro Señor habla, yo me cuadro delante de Él y le digo: mande usted, mi Señor, mande usted, mi Señor. Y por eso es que el Señor le manda a decir a Josías: por cuanto oíste la palabra del libro. O sea, pues, porque sos obediente a lo que está en el libro. Y sigue diciendo: y tu corazón se conmovió. Hermanos, de verdad, ¿qué sentimos nosotros cuando estamos alabando? Esa canción tan aburrida que es. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, ¿verdad? A veces, porque nosotros cantamos los himnos de antier, ¿verdad? En mis tiempos, ustedes de niño, cantábamos una canción que dice: firme hacia adelante, huestes de la fe. Imagínense que un niño de este tiempo estuviera cantando esa, ¿verdad? Hoy cantamos otras y hay niños que brincan y todo con esa canción. Si los niños lo hacen, ¿qué sentimos nosotros? Cuando nosotros estamos orando, ¿qué sentimos? Cuando estamos leyendo la Biblia, ¿qué sentimos? A veces, miren,
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos solo para cumplir la lectura que nos tocaba hoy, y a las 11:30 de la noche y no he leído, y entonces empiezo a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán y a Amasías, gobernador de la ciudad, y fin terminé, a la voy al día. La Biblia no se lee así, pero aquí le dice el Señor, mira pues Josías, le dice, por cuanto leíste la Biblia y lo obedeciste, pero no solo lo obedeciste, se conmovió tu corazón. Y nosotros, hermanos, al estar delante de la presencia del Señor, que puede ser en la casa, puede ser en la calle, puede ser en la iglesia, puede ser estar en el trabajo, pero ahí donde estamos en la presencia del Señor, y el Señor ahí nos habla. ¿Cuánto se conmueve nuestro corazón delante de la presencia de Dios? A veces, miren, yo leía la Biblia muy intelectualmente, pero una vez la estábamos leyendo con Lucky y empezamos a llorar los dos. Y todavía no existía Ana Luisa, ¿verdad? Solo nuestra primera hija, que se llama María Lucrecia. Y María Lucrecia nos decía, ¿y por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Y por qué están llorando? ¿Y por qué están llorando? Y no le podíamos decir porque los dos estábamos a moco tendido. Y ustedes. Miren, y nosotros nos pegó una ministrada del Señor, ustedes. Y aquí dice, y eso nos puede pasar a todos, pues no a nosotros, no, eso no le pasa solo a los pastores. Cuando uno abre la Biblia, cuando uno se pone en la presencia del Señor, cuando el Espíritu Santo lo toca a uno y el corazón de nosotros se conmueve. Porque, ¿y cómo estuvo el culto hoy vos? Más o menos. ¿Y cómo estuvo el culto hoy? Aburrido. ¿Y cómo estuvo la alabanza hoy? Pues, cantaron unas que ni me las sé. No, el punto no es qué cantamos, qué hicimos, que si estuvo bueno. No, el punto es qué me dijo Dios a mí y si mi corazón se conmovió por lo que Dios me dijo a mí. Porque el Señor le manda a decir a Josías, ¿verdad? Por cuanto oíste las palabras del libro, porque su corazón se conmovió, tu corazón se conmovió. Y porque te humillaste delante de Dios. Una de las características que tiene que tener el pueblo de Dios es amor. La Biblia dice, Jesús dijo, ¿verdad? En esto la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Pero también una característica que nosotros debemos de tener como hijos de Dios es la humildad. Ser gente humilde. Aquí yo soy el que mando, ¿verdad? Y que los demás que me miren así para arriba. No, hombre, hermanos, ser humildes es algo que Dios valora. Tal vez la gente no lo va a valorar, más si trabajamos en un lugar donde hay gente que odia a Dios, porque hay gente que odia a Dios, no sé por qué, ¿verdad? Y Dios está bien nervioso por eso, me imagino. Pero ustedes, hay gente que tiene esos sentimientos, pero aún en esos ambientes, la palabra del Señor me dice que yo sea humilde. Y si en esos ambientes yo soy humilde, ¿cuánto más debo ser humilde delante de Dios? Y por eso es que cuando Dios le dice a Josías, oíste la Biblia y la obedeciste. Cuando lo obedeciste, tu corazón se conmovió. Te pusiste a llorar, pues. Te pusiste a llorar de oír. Te pasó algo por dentro. Sentiste una emoción que no le entendías. Era yo, dice el Señor, el que te estaba provocando que tu corazón se conmoviera, que tu corazón estuviera conectado conmigo. Y en vez de levantarme la voz, te humillaste.
Y yo te dije algo que te mandé que hicieras, y en vez de estarme protestando por lo que te mandé a hacer, me hiciste caso, te humillaste, dice el Señor. Y entonces, hermanos, en la palabra del Señor nos enseña saber escuchar la voz de Dios, que nuestro corazón se conmueva delante de Dios y que seamos humildes delante de Dios, provoca que en nuestra vida la palabra de Dios se cumpla. Yo les decía el jueves, ¿verdad?, que en la Biblia nosotros cantábamos cuando niños, ya segunda canción que canto, y en Spotify pueden encontrar las demás. Es que son cobradas. Nosotros cantábamos cuando niños. ¿Cómo cantábamos, Luqui? 34,000 promesas mías son. 34,000 promesas mías son. En la Biblia yo la leo y la sé. 34,000 promesas mías son. Envía tu poder, envía tu poder. Y así seguíamos como media hora cantando, ¿no? Pero la cosa era que eran 34,000. De repente a alguien se le ocurrió contarlas y llegó a contar como 7,000. Nos bajaron. Y otro más exigente empezó a contar y llegó a 3,573 promesas. 3,573. Miren, cuando uno lee la palabra de Dios se encuentra promesas. Cuando uno lee la palabra de Dios se encuentra órdenes. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: y estas bendiciones vendrán sobre ti y te seguirán. Entonces, principio, hermanos, principio que está ahí en la Biblia. Las bendiciones lo tienen que perseguir a usted, hermano. Usted tiene que ser perseguido por las bendiciones. Va. Entonces dice ahí ese versículo: y las bendiciones vendrán sobre ti y te seguirán si obedecieres atentamente la ley de Jehová tu Dios. O sea, está la promesa de bendición y está el mandato de la obediencia. Entonces, cuando nosotros, hermanos, leemos la Biblia de esa manera, la gran sorpresa, Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios tiene promesas para nosotros. Y hay promesas, hermanos. La Biblia es un libro de promesas. Miren, hermanos, con una que encontremos, con una promesa que encontremos, y esa nos da vida. Una vez yo me recuerdo que estaba yo predicando y yo había oído un versículo, porque todos hemos oído versículos que de repente se nos hacen rema. Pero ese día, entonces, en medio de la predicación, el Señor me dio esta promesa: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo me puse a llorar ahí predicando, y me puse a llorar, hermano, porque yo el jueves les contaba de los miedos que yo tuve. Tenía temores que no me dejaban avanzar en ciertas áreas de la vida. Y como les decía, uno de mis temores era: ¿y si me caso y no puedo mantener a la mujer con quien me case? Y ahora nos podemos reír, hermanos, con toda confianza. Pero en ese momento para mí era un conflicto. Y ese día, hermanos, que yo estaba compartiendo la palabra del Señor y el Señor me habló a mí en medio de ese mensaje: no he visto justo desamparado. La promesa, ese día yo recibí una promesa que me empezó a ministrar a lo largo de mi vida. Y esa promesa es la que yo te dejo en este día, hermano. Dios dice: no he visto justo desamparado.
Hermano, la mayoría de los que estamos acá, estamos en un país que no es donde nacimos. Pero en medio de todo eso te quiero decir, no estás desamparado. No estás desamparado. No estás desamparado. Dice la palabra del Señor en Isaías 3:10. Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que le irá bien. Si la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Si el Señor te ha justificado, eres un justo. Y la Biblia dice que si eres justo, te va a ir bien. 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 Porque Dios lo está diciendo. Es Dios el que te está hablando. Es Dios quien te lo está confirmando. Te va a ir bien. Porque eres justo y Dios no desampara a sus justos. Amén. Esa es otra promesa que el Señor te deja. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sabía que era clamar. Evangélico de nacimiento. Y como les dije, una de las cosas que creo que me hizo mal a mí fue leer la Biblia solamente con la cabeza. No la leía con el corazón. No la leía en el espíritu. Y un día, la hermana de Lucky, se llama Glenda, ella se enfermó. Y se enfermó grave. Tuvo una herida acá, de la operación que le hicieron, ¿verdad? Le abrieron, quizás como así, y no le podían cerrar porque se le había infectado. Y esa gran herida se le tenía que cerrar sola. Pero en medio de la enfermedad empezó a tener otros problemas. Y una noche yo estaba en la casa haciendo unas tareas de la iglesia. Y de repente me llama Lucky y me dice, ¿qué estás haciendo? Aquí haciendo unas cosas de la iglesia. Ponete a orar, me dijo. ¿Qué pasó? Le digo yo. Mi hermana se está yendo, me dijo. Tiene la presión a 40. Si Dios no hace un milagro, mi hermana se va. Ustedes, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo. Me fui a encerrar al cuarto. Ahí entendí que es clamar. Para empezar, me hinqué. Porque uno puede orar acostado también. Y hay versículo bíblico para orar acostado, ¿va? Por si alguien lo quiere hacer. Como Dios oye a ustedes y es nuestro papá. Pero ese día yo para empezar mi clamor, yo no sabía que era clamar, pues, pero yo me hinqué y yo puse la cabeza aquí en el suelo. Y yo le decía así con la cabeza en el suelo: Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Pero yo empecé a gritar, ustedes. Yo empecé a gritar, clama a mí. Tu palabra dice, clama a mí. Y yo hoy te clamo, Señor. Yo hoy te clamo. Y empecé a decir algunos versículos del Salmo 91, pero a gritos, ¿verdad? Yo no puedo gritar aquí porque ustedes me oyen sin necesidad de gritar, ¿verdad? Pero yo ese día, esa noche, porque fue entre 6:30 y 7 de la noche, yo ese día me puse, Señor, yo te pido que la sanes, yo te pido que ella se sane, te pido, pero gritando. Como a los 15 minutos, como que Dios me habló y me dijo, ya estuvo, me dijo, levántate. Y me levanté y fui otra vez a seguir escribiendo en la computadora. Al rato me llama Lucky. Mira, me dijo, a saber qué pasó, me dijo. Pero ya está bien, me dijo. Hermanos, cuando nosotros entendamos qué es clamar a Dios, no habrá oración que se tarde en ser respondida.
A veces nosotros lo único que tenemos que hacer es entender y hacer. Entender qué es clamar y empezar a clamar. Pero no qué dice el diccionario, clamar. Dícese de aquel, no es de eso, hermano. Es cuando el Espíritu Santo nos hace ver, cuando el Espíritu Santo nos revela lo que nosotros debemos hacer en nuestra oración. Y entonces cuando nosotros clamamos de esa manera, que se cumple la promesa de Dios. Y otra promesa que Dios nos da, por ejemplo, es Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿cuánto deseo yo que algún mi familiar sea salvo? Es que se no entiende usted. Entonces, así no hay clamor. Ahí no hay clamor. Dice la palabra del Señor en Isaías 53. Porque Él mismo llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Porque dice la palabra del Señor, Josué 1:9. Mira, te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No vas solo, a donde vas no vas solo. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y así, hermanos, pudiéramos seguir nosotros encontrando promesas que el Señor nos da. Pero mi pregunta, hermano, para terminar: ¿cuál es tu promesa, hermano? ¿Cuál es tu promesa? Hermano, ¿cuál es tu promesa? Y hermano, camina en esa promesa. Camina en esa promesa. Créele al Señor. Y si el Señor te lo ha prometido, el Señor te lo va a dar. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero que Dios lo hace realidad. Entonces, en esta mañana, ¿cuál es tu promesa, hermano? No tengo promesa, hermano. Acá hay 3,573 promesas. Por lo menos unas 100 tienen que ser tuyas. Oremos, hermano. Padre Santo, en esta mañana ponemos delante de ti esta palabra. Pero, Señor, también yo pongo delante de ti a mis hermanos. Y también yo me pongo delante de ti, Señor. Somos un pueblo necesitado de ti, Padre. Señor, te necesitamos. Hermano, le invito a que se ponga de pie y a que presente su petición delante del Señor, basado en la promesa que usted tiene. Presente delante del Señor esa petición que tal vez la ha tenido por años, tal vez la ha tenido por un mes, tal vez la ha tenido por un día. No importa el tiempo, pero la petición tuya, basémosla en una promesa que el Señor te haya dado y veremos cómo esa petición se hace realidad para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesús, hermano, te bendigo. En el nombre de Jesús, hermano, declaro la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, vengo a confesar que la mano del Señor está sobre tu vida. Y si aquí hay alguien que todavía hoy no le ha entregado su corazón a Cristo, te invito a que des el primer paso. No des el segundo, porque no se puede sin antes haber dado el primer paso. Entrégale tu corazón a Jesús. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Y verás que la vida es distinta, caminarla sola a caminarla con Jesús. Entonces, hermano, hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy me uno a ti en esa petición que tienes delante del Señor. Y en el nombre de Jesús, que tu fe no flaquee,
Que tu confianza esté puesta en el Señor. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús estamos hoy, y por eso declaramos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y que la promesa que Dios te ha dado sea una promesa que se cumpla para la gloria de Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.